Bien, muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes que nos acompañan a través de las páginas digitales del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete. Hoy nuevamente estamos con el coordinador de archivos de esta ciudad, de este municipio, el contador público Felipe de Jesús Zúñiga Morales. Y también está con nosotros nuestro compañero y responsable del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete, el señor Delfino Hernández Ávila. Ávila. Ujú. Bien, hoy nos trae el tema nuevamente, como cada 8 días lo hemos estado haciendo a través de la página digital. El tema de este día es Ex Hacienda Zaragoza y anteriormente por un tiempo fue Francisco R. Murguía. También le comentamos que estamos en marco de las fiestas patronales de esta comunidad que está celebrando un año más en honor a la Virgen del Pilar. Entonces, muy buenas tardes Felipe, buenas tardes Delfino. Buenas tardes. Y pues iniciamos, tenemos mucho material que está aquí en el Archivo Histórico Municipal de Sombrerete y estaremos hablando de temas importantes. ¿Nos puedes comentar qué tema traes ahorita sobre este Claro que sí. festejo? Y pues importante esta tierra de que es la hacienda, ex hacienda Zaragoza. Sí, bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por el espacio, Richard. Como ya bien lo saben, pues estamos transmitiendo por esta página. Ya en próximos días estaremos ya formalizando la página de Archivo Histórico Municipal oficial. Y pues vamos a empezar con el tema, algo que les traemos. Tenemos que hacer una investigación de todos estos acontecimientos, hechos que sucedieron para dotar del territorio a ciertos personajes. Nos vamos a remontar hasta el año de 1513, cuando la corona española pues da esta motivación, estos incentivos a sus vasallos para motivarlos a conquistar ciertos territorios hacia el norte del país, hacia el norte de la Nueva España en ese entonces. Entonces, mediante una ley que promueve, digamos, el aposesionamiento de territorios, para legalizarlos, ellos tuvieron que implementar esta ley mediante unas mercedes de tierra, o mercedades, así la denominaron ellos. Por lo tanto, digamos, al inicio de la independencia de México no necesariamente tuvo que terminar la población española, sino que fueron quedando algunos españoles todavía en poder de algunos territorios. Por lo tanto, en 1859 tenemos algunas otras reformas, del 59 al 900, de 1859 al 900, perdón. Tenemos estas reformas que fueron, digamos, estableciendo ciertas normatividades para poseer un territorio. En estos casos, pues algunos personajes fueron favorecidos, algunos otros pues les afectó el hecho de las reformas, y pues algunos digamos, españoles todavía descendientes de algunas ramas de los primeros que estuvieron en estos rumbos, en estos latifundios controlados por ellos mismos, pues quedaron en heredad de algunos territorios, favoreciéndoles estas reformas, por los cuales les vamos a hablar un poquito sobre las familias El Orduy y Gallástegui. Algunos terratenientes que pues fueron favorecidos con un amplio territorio, siendo elegido posteriormente de los más grandes del país, pero que en cierto tiempo formaron parte de sus haciendas, tanto la hacienda de Santa Catarina como la hacienda de Zaragoza. Y pues antes de ello, comentar que pues como eran vasallos del reino los jesuitas, el territorio de esa ex hacienda Zaragoza pues comprendía territorio dentro de la hacienda que tenían los jesuitas en Mateo Gómez. Ese punto era muy estratégico para esta orden, digamos, jesuita.
y pues comprendía gran territorio. Al momento de entrar estas leyes en reforma, les quitan el derecho a las tierras, a todo el clero le quitan el derecho a las tierras y las reparten de otra manera. Fíjate que es importante, disculpa que te interrumpa, pero es importante enmarcar también la visita de en ese entonces el licenciado Benito Juárez, que viene a hacer un cambio acá a la región, y fue cuando se le entregan tierras a todos ellos, ¿no? Así es, sí, es importante mencionar que el vínculo de Sombrerete o el territorio era importantísimo porque era muy productivo económicamente hablando para lo que venía siendo el territorio del estado y también el territorio del país, puesto que pues aquí se generaba ganadería a grandes rasgos, agricultura también, y pues no dejamos de mencionar la minería tan importante y pues un acontecimiento muy relevante que ya hablamos la semana pasada sobre él, que fue la llegada del tren. Entonces es importantísimo todos estos acontecimientos para los procesos de territorio que llevó nuestro estado y nuestro municipio más que nada. Entonces llega el presidente de la República en ese entonces, Benito Juárez, y le otorga tierras a la familia Elorduy, que estaba en su principio Cirilo. El Cirilo, compañero del Cirilo. Claro que y sí. eso por parte de acá de la Hacienda Zaragoza. Ajá. Y teníamos otra hacienda que es Santa Catarina. Con otra familia también. Con otra familia también importante, sí, que es la... Los el Gallastegui. Entonces ellos dos se emparentaron y empieza a crecer todo esto. Es el auge que se tiene exactamente del territorio. Que finalmente viene quedando en una sola familia todo el territorio, pero porque emparentan las dos familias que son... pues eran de las más importantes en esa época, ¿no? Y en eso se pierde a la otra hacienda que estuvo por mucho tiempo, la de San Mateo. Bueno, San Mateo no desaparece, en sí el casco nada más se queda un poquito a un lado porque si bien sabemos las haciendas comprendían grandes extensiones y en estos tiempos era muy común que los ricos hacendados adquirieran o compraran una hacienda que estaba en remate, que estuviera aledaña o cerca de donde ellos tenían sus propiedades y se extendía un poquito más su territorio. Una vez ya comprada esa hacienda. En este caso pasó algo similar. Mateo Gómez, como bien sabemos, el origen de Mateo Gómez se desprende desde este personaje, el español Mateo Gómez, pero estamos hablando ya del siglo, a finales del 17, 18, sí, por ahí. Estamos hablando Mateo de Gómez. 1700. 1600, 1700 de Mateo Gómez, pero ese ya es una historia de más independiente a lo que estamos hablando de Zaragoza. Ahorita Zaragoza se crea como un agregado de Mateo Gómez. No se le cambia, sino se crea la nueva hacienda, pero ya mediante el potestado de esta nueva familia de los Elorduy, con Cirilo Elorduy. Él fue uno de los personajes, pues fue fundamental, porque él, aparte de haber sido ganadero, empresario, también participó mucho en la política del pueblo. Entonces eran personajes muy reconocidos que se desenvolvían en todos los aspectos de la sociedad. Y igual esa familia Elorduy con Cirilo, él únicamente vive 44 años y vienen otros nombres. ¿Quiénes son? Pues, al parecer al parecer fallece en el 63, por ahí más o menos. Entonces prácticamente muy poco tiempo duró en posesión de este territorio, puesto que pues en el 59 empiezan con estas reformas, y cabe mencionar que también un hecho muy relevante para que ellos se establecieran ya no simplemente en la hacienda de Mateo Gómez, sino que se recorrieran en su territorio a un lugar más adecuado, porque la hacienda de Mateo Gómez, por su cercanía con la sierra, pues era un lugar muy hostil, y en tiempos de la intervención de los Estados Unidos, que tuvimos esa pequeña invasión, pues también vino a recorrer los territorios y que pues ellos buscaran un lugar más propio para desempeñar a lo mejor
alguna actividad de las que estamos mencionando, la agricultura o la ganadería. Fue uno de los motivos, ¿no? La incursión de los indios, por la cual la hacienda de Mateo Gómez quedaba un poquito destrozada, destruida, y fue por lo cual la hacienda Zaragoza empezó a fluir, porque se creó como un sitio nuevo. Emigraron prácticamente los del Orbe y del Mateo Gómez, emigraron a una nueva casona donde pudieran continuar con los hábitos que venían ejerciendo en su vida cotidiana, como la ganadería sobre todo, que era la principal actividad económica en esa región. Y bien, y todos bien sabemos que realmente fue un auge muy grande lo que tuvo esta hacienda. No sé qué otros datos traías sobre ello. La familia Gallástegui pues simpatizaba con los gobiernos de derecha, se puede decir. Entonces, por lo tanto, pues ellos, los Gallástegui, fueron grandes empresarios, impulsores de otras ramas de la economía. Tal es el caso que introducen ganado menor, lo que viene siendo las ovejas, y se dedican a enviar mercancía lanar, ¿verdad? Pusieron su fábrica de comercializadora de textiles también. Por lo tanto, tienen vínculo con personajes de Estados Unidos para que les envíen estas máquinas para la trasquila de ganado menor. Entonces, desde ahí se empiezan a industrializar estos textiles, materia prima que era la lana. Y pues, como te digo, el ferrocarril jugó una parte importante para el desempeño de esta economía tan importante que se estaba dando aquí en Sombrerete, aunado a la agricultura, a la minería. Entonces, pues imagínense el auge que tenía Sombrerete como economía de las principales del país. Y de hecho proviene desde las mismas haciendas, todo el auge, toda la economía se potencializa directamente desde las haciendas. Pues en este caso, Hacienda Zaragoza, con los granos, los maíces, la producción de lana, pues viene a invertir y a hacer un poquito más fuerte el nombre de Sombrerete a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque traspasaba más allá las fronteras de lo que nosotros podemos imaginar. Eran mercados que se nombraban incluso en el extranjero, en Londres, por allá en los grandes bancos de Londres se manejaban muchas inversiones de esta familia de los Elorduy. Sí. Entonces, ¿hasta dónde trascendió? Hasta llevar el producto de aquí, de la ex hacienda Zaragoza, hasta París. Y se comenta de que de ahí, de París, exportaban todavía hasta China. Entonces, fue mundialmente conocido los productos que se tenían aquí y que se hacían aquí en esta hacienda. En esta zona. Vale la pena comentar de que fue un auge y un crecimiento total a emparentar esas dos familias, Elorduy Claro que sí. y Gallástegui. De hecho, se casan dos hermanas con dos hermanos. Y quienes hicieron todo esto fueron dos R's, Rodolfo y Rafael. Rodolfo y Rafael. Con Loreto y Dolores Gallástegui se emparentan, y pues crece un poquito más el latifundio. Ya nada más, no nada más era la Zaragoza, ahora era Zaragoza, Mateo Gómez, la Hacienda de la Honda, la Santa Catarina, la Vergara. Forman parte ya, se fusionan todos y hacen una sola. O sea que estamos hablando desde la colonia ahora González Ortega hasta Mateo Gómez, y todavía era ya parte de la hacienda, ex hacienda de... Estamos hablando de la Honda, Río Grande, todo aquello. O sea, todo el territorio más productivo de la zona. Que era pues en realidad todo el partido. Abarcaba los tres, lo que son los tres municipios se vinieron acá para el río San Antonio, algunos de ellos. Así ya es. Después fueron acá los de La Parra, fue la otra familia. Sí, claro. Bueno, pero en ese es otro tema. Otro tenor. Esa es otra historia. Pero fíjate, también tenemos otro documento aquí en el archivo histórico, donde después de ese subir, empieza a bajar. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos en los años de 1914 que ya empieza... tenemos la referencia de que pues la familia, como les digo, simpatizaba con los gobiernos, digamos, eran muy amigos de Porfirio Díaz,
El porfiriato vino a traer mucha innovación, muchos proyectos nuevos a este territorio. Por lo tanto, ellos también aprovecharon esa posibilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ellos también, en la revuelta que se hizo para la revolución, pues dejaron de apoyar al pueblo. Entonces, así los encasillaron los pobladores. Por lo tanto, pues ellos emigran antes de que se llevara a cabo lo que venía siendo el acto de la Revolución Mexicana. Eran simpatizantes muy allegados del porfiriato, de don Porfirio Díaz. Todos los ricos acaudalados simpatizaban mucho con la política y la ideología de don Porfirio. Al terminar el periodo presidencial de don Porfirio y venir nuevas administraciones políticas, cómo fluyó la política muy bien rara, cómo se fue dando todo este tipo de movimientos políticos. Él deja el cargo presidencial, se va al extranjero y ya esa otra historia pues ya viene un poquito a cambiar la postura que tiene Sombrerete de los ricos que se quedaron aquí manteniendo el poder, el orden aquí en Sombrerete. Desde que llegan los revolucionarios a hacer uso de la fuerza, el orden público, y también llegaron generales, personajes muy importantes como don Pánfilo Nájera, que en su momento llegó a ser también gobernador del estado, cómo vino a cambiar toda esa ideología de una persona a otra, y de los ricos cómo se vieron también incluso afectados con este cambio de leyes y manejo de administraciones públicas. ¿Por qué todo esto? Nada más por el descontentillo que se tuvo, unos quedándose con esa imagen del porfiriato, y viene otra persona y les inculca otra nueva imagen de lo que era la política. Pero es que también hay que reconocer de que la sociedad ya no aguantaba más, cómo era el trato en ese entonces. Claro. Entonces, por eso se vienen a partir de ellos los movimientos. Y después, como ahorita lo comentabas bien, vienen los secretos que dio Pánfilo Nájera, y aquí lo tenemos. Claro nomás el puro encabezado, y a quienes afectaron de los de aquí de Sombrerete, porque vienen muchas haciendas que fueron afectadas. Sí, vienen de los principales municipios del estado de Zacatecas. Es de 1914 el documento y reza de la siguiente forma: el ciudadano general de brigada Pánfilo Nájera, gobernador militar provisional del estado de Zacatecas y jefe de la primera división del centro, a los habitantes del mismo estado hago saber, considerando primero que no todos los dueños de propiedades rústicas en el estado han contribuido deliberada y voluntariamente al sostenimiento del gobierno usurpador, sino porque, por el contrario, algunos de ellos no han reconocido y otros han ayudado eficazmente al gobierno provisional y al ejército constitucionalista, considerando, segundo, que en méritos de justicia y equidad no deben quedar sin castigo los propietarios que de una manera palpable o encubierta ayudaron a los traidores proporcionándoles todos los elementos y aún su ayuda personal. Y considerando, tercero, que es obligación estricta del nuevo gobierno fomentar la riqueza en el Estado, proporcionar a sus habitantes con especialidad de las clases desheredadas, trabajo y bienestar, extirpar las prácticas abominables del feudalismo que engendraron la esclavitud de los sufridos peones de dichas fincas. Y vienen aquí muchísimas fincas, nada más voy a mencionar las de Sombrerete, que fueron las más, las tenían en la mira. Tenemos en el municipio de Sombrerete a los hijos de don Joaquín Aguirre, que era dueño de La Parada, a don José de la Parra, que era el dueño de lo de Mena, a don Rafael Elorri, que estaba propietario de Zaragoza y en La Honda, y a Francisco y Enrique Gallastegui en Santa Catarina y Vergara. Y dentro de ellas, en otros documentos que más adelante los estaremos presentando, también la familia de Leandro Sánchez, allá en la hacienda del Vergel, allá en el municipio de Salchihuites. Bueno, pues ahí tienen ustedes los datos importantes, y por eso usted no se retire, vamos a hacer una pausa y vendremos más adelante con una entrevista muy interesante con el profesor Miguel Sánchez Estrada, quien es originario de Hacienda Zaragoza, que él nació el 10 de octubre de 1954, aparte de profesor, es escritor.
Vamos a estar ahí con él. Usted no se despegue, siga la transmisión, porque es muy interesante lo que vamos a encontrar, datos donde también, oye, no sabía yo que ahí también había habido aeropuerto. Bueno, en algún tiempo utilizaron la carretera como un aeropuerto o un espacio ahí, digamos, contiguo a la carretera, pues que se prestaba para hacer esas maniobras, ¿verdad? Con los aviones, avionetas, Ajá. que utilizaban, te digo, que era un territorio ya muy avanzado. Trajeron Ya mucho desarrollo, ¿no? mucho desarrollo a estos sitios y pues por ende los visitaban. Hubo un presidente de la República que lo visitó también. El presidente Luis Echeverría Exactamente. Álvarez, y después vinieron gente interesante, estaba documentándonos, y estuvieron ahí como si fuera ahorita el secretario del campo, entonces era ministro, el ministro de Ganadería y Agricultura federal, el secretario también de la Defensa, como también el licenciado Vázquez Payares. Sí. Él estuvo y fue quien bajó en esa Sí, avioneta. cabe mencionar que, bueno, ya posteriormente el profesor Miguel nos hace la invitación que vayamos con él, entonces él nos va a estar dando datos más precisos sobre lo que acontece del 920 hasta la fecha de este lugar tan importante, y nos va a pasar unos datos muy precisos sobre la llegada de personajes tan importantes, cómo fue transcurriendo su vida, parte de su vida de él. Sus papás estuvieron trabajando en la Casa Grande con la familia del Orduy. De hecho, el papá de él fue hombre de confianza del señor. Entonces, muy importante conocer la versión del profe, porque pues él fue quien vivió en este sitio, Muy en de este cerca, lugar, ¿no? y pues es un testimonio que nos remonta y nos lleva a pensar todo eso. Y en sí, agradecer la invitación que nos hace para visitar la hacienda y también su casa. Les saludo nuevamente, muy buenas tardes. Hoy estamos en la hacienda Zaragoza, anteriormente también Francisco Murguía, y hoy estamos con el profesor Miguel Sánchez Estrada y con nuestro coordinador de archivos del municipio de Sombrerete, el contador Felipe de Jesús Zúñiga Morales, y un servidor, Ricardo. Hoy estaremos hablando de la hacienda de Zaragoza y más aparte, su historia, leyendas, todo lo que hay sobre esta hacienda. Maestro, pues muy buenas tardes, y de verdad que nos da gusto que nos haya permitido esta entrevista. ¿Sabe usted quiénes fueron sus creadores de la hacienda? También en qué año se fundó, más o menos, y de dónde eran estas familias. Claro que sí. Bienvenidos. Muchas Sí, gracias. el personaje principal fue Cirilo Elordi. Él fue el principal, el abuelo de los dueños de esta hacienda. ¿De dónde eran originarios? Ellos son de España. Me voy a permitir leerles Sí, con todo gusto. la genealogía de Cirilo. Todos estos documentos son de los que usted ha recabado. Sí, eso es lo que he investigado para lograr tener ese libro sobre la hacienda de Zaragoza. Me dice que Cirilo José Elordi Akeche, nacido en 1822 en Bilbao, Vizcaya, País Vasco, en España. Bautizado el 9 de julio de 1822 y fallecido en 1866 en la Ciudad de México, Distrito Federal, a la edad de 44 años. Sus padres, Juan Antonio Elordi Dilis y María Manuela Akeche Sagasti. Casamientos, porque tuvo 2 casamientos Cirilo, e hijos. Casado el 27 de febrero de 1845 con María Josefa Medina Lazo de la Vega. En 1825 nacida ella. Padres, Manuel Medina Geraldi, 1786. Sus hijos, Joaquín Eduardo Alejo Elordi Medina, Alberto Félix Elordi Medina.
casado por segunda vez con Juana María Bagüez Pedruesa en 1829. Padres de Juana María: Ramiro Bagüez Urquidi y Agustina Pedruesa Arbizu. Hijos de Cirilo con María Manuela: Juan Antonio Elordi Bagüez, Ramiro Elordi Bagüez, Adelaida Margarita Concepción Santos Elordi Bagüez y José Torres Báez. Hermanos: Romana Lorenza Elordi Akeche, Felipa Concepción, María Dolores Remigia, Nicolasa María Elordi, Rafael María Elordi, Felipa Medina Lazo, casado con Felipa Medina Lazo de la Vega. Cirilo Elordi Akeche, 22 al 26. Serían los datos que tengo en el árbol genealógico de Cirilo. Interesante de que ellos vienen originarios de España. De España, así es. Y en este caso, sabemos que llegan aquí a México y se vienen hasta el estado de Zacatecas, ya para términos de 1880, 1900, pues se construye la hacienda de Zaragoza. Sí, me comentaba, perdón que te interrumpa, Eugenio Elordi Walter, hijo de Eugenio Elordi Gallastegui, es gobernador y finado ya, es gobernador de Baja California Norte, estuvo aquí en su casa con toda su esposa y sus yernos, sus nietos, en una visita que tuvo aquí a la Casa Grande. Y me platicaba que se habían venido de allá de Mateo Gómez aquí, a este lugar, por los ataques de los revolucionarios y los indios. Y los forajidos se tuvieron que cambiarse a fincar acá. La fecha que tiene la casa, ahí en un arco, que la veremos ya enseguida, es de 1904, que creo yo que es cuando ya se cambiaron a este lugar, ya después de construirla. Para enmarcar todo esto, Felipe, ¿cómo se va enlazando lo que es la hacienda de Mateo Gómez, que también podemos comentar ciertamente de los datos que tú traes y que tú tienes, quienes estuvieron ahí, porque vale la pena de hablar de los años de 1700? Sí, pues buenas tardes antes que todo. Gracias por el recibimiento, profe. Bienvenidos. Y pues muy interesante, muy importantes los datos que nos comparte aquí el profesor. Y pues sí, es una hacienda con mucho recorrido por el tiempo, históricamente hablando, muy importante por su producción de insumos, su producción de ganado, también textiles, algunos textiles. Entonces, pues sí, nos estamos dando la tarea de hacer la investigación, y qué mejor con el profe, ¿verdad?, que es nativo de aquí, de esta zona, y que pues también tiene mucha injerencia, puesto que ya hemos visto su obra en el libro que acaba de hacer, y pues ahí plasma algo de su vida, de lo que vivió él aquí, algunos datos muy importantes que nosotros no teníamos en los documentos de archivo, que el profesor nos los está compartiendo, y pues sí, muy importante que por el tiempo pues hemos estado nosotros investigando desde los orígenes de cómo se fueron formando estos latifundios que fueron importantes para la economía del municipio. Antes era el partido de Sombrerete, que englobaba varios municipios, los cuales pues tenían una extensión muy grande de territorio y muy productivo, por cierto. Podríamos hablar que todo esto que estamos viendo aquí es parte de esa hacienda de Mateo que llegaba hasta Cuauhtémoc. Sí, tenemos nosotros, noticia de esta hacienda a mediados del siglo XIX, en 1850 más o menos, cuando nos comenta el profe que pues hay la intervención de los Estados Unidos, la gente se empieza a desplazar a ciertas áreas más seguras. Por lo tanto, tenemos algunos documentos en el archivo donde ahí pues hace referencia de la llegada de los indios los comanches, apaches, que venían haciendo estas incursiones hacia el centro del país, y pues por ende venían desplazando a la gente de sus comunidades. En este caso se da esta
digamos, invasión a estos territorios, porque son muy ricos, digamos, en insumos. Las acordadas que traían ellos de soldados, pues, o de, digamos, de nativos, de apaches también, fueron comiendo el territorio mexicano. Por lo tanto, pues se da este desplazamiento y va generando estos, digamos, lugares o puntos de referencia que fueron estableciéndose más adelante. Bueno, pues sabemos ya más parte de la historia, donde también tenemos conocimiento que ahí estaban los jesuitas. ¿Qué nos puedes comentar sobre sí, ello? tenemos un mapa de 1575, no, 1555 me parece, donde existen todos los ramales del Camino Real, ya posteriores a los principales que venían hacia el norte, que eran por allá por la cuenca del río San Antonio. Se metían todo lo que viene siendo el río San Antonio, Xúchitl, y Vicente Guerrero, Nombre de Dios, hasta llegar hasta Durango. Pero este era otro ramal muy importante. Estamos hablando ya de una zona muy productiva en cuanto a insumos. Entonces tenían que haber hecho algunos caminos muy importantes, en los cuales pues venimos viendo todos los puntos estratégicos, como le venían siendo Las Palmas, Proaño, aquí ex Hacienda Zaragoza, que pues a lo mejor tenían un punto nada más como puesto de ganado o algo así, que posteriormente lo adaptaron como una hacienda. Pero en ese tiempo, en el 1855, existía nada más lo que venía siendo el ramal, y existía la zona como si fuera un presidio o un monasterio que le pertenecía a los jesuitas, nada más. Así nos aparece. Entonces era el control que tenían de estas tierras los jesuitas, puesto que les daban las mercedes de tierra los españoles que estaban gobernando estas tierras. Bien, y ya enmarcado todo esto, ahora sí vemos cómo de una manera la hacienda tuvo su auge. Así es. Maestro. Y sobre ello usted tiene la evidencia porque ahí trabajaron sus padres. Sí. ¿Nos puede comentar toda esa parte para que la gente se dé cuenta del auge que tuvo en cuanto ya supimos de dónde venían, originarios de España, llegan aquí a México y se ponen a trabajar? Y ese auge, ¿qué es lo que producían la hacienda de Zaragoza? Sí, la actividad productiva principal era la ganadería. La ganadería, tenían también, ¿Cuántas cabezas tendrían? pues hablaban de 60,000 cabezas. 60,000 cabezas. De Pero ganado, también ¿no? tenían... Y tenían burros y ganado de lo que eran los caballos. Pero también hubo otro trabajo, auge sobre borregas, que fue el boom que dio este lugar. ¿Nos podría platicar de ello? Sí, claro, toda la vida productiva de Zaragoza siempre fue el ganado ovino. Desde el tiempo de ellos les hablaba ahí en mi libro sobre la introducción de las máquinas para la trasquila. Ajá. Que la familia Gallastegui fue la que los introdujo primero. Ajá. Y cómo también esto está conectado con el ferrocarril, claro, que fue cuando entra el ferrocarril y entra el desarrollo, que fueron muy inteligentes en traer esa maquinaria que llegó al lado de allá para Río Grande, que viene Cañitas de Felipe Pescador. Felipe Pescador, y viene toda esa maquinaria, se la traen aquí. Así es, sí. Y empiezan a producir. ¿Qué producían, maestro? Pues hablamos siempre de lana. Pero esa lana, al menos ya en el tiempo que yo lo miré de niño, pues yo trabajé en la trasquila y mis hermanos trabajábamos dándole la querelina a las cortadas que les hacían los trasquiladores con esas máquinas a las borregas. Otros cargando lana a granel con costales para llevarlos a un lugar de donde se empacaba. Tenían un empacador ahí que atendía a unos señores de la Colonia Hidalgo, que encabezaba don Antonino Bañuelos, y ya lo acompañaban ahí señor Ramiro Mata, Agustín Zamora, entre otros. Esas pacas que pesaban, yo creo, bastantes kilos,
las ponían ahí en los corredores de la Casa Grande. Les hablo del tiempo ya que yo conocí, que es la segunda parte de mi libro. Y las llevaban al ferrocarril. Ahorita que hablaban del ferrocarril, las llevaban al ferrocarril porque, como les mencionábamos y sabemos, esa lana era exportada hasta Londres, y dice que por intermediarios hasta Japón. Entonces era una lana de gran calidad. Hablamos de lo que producía un borrego normal, lo que es normal en el país, de 850 gramos, y que aquí llegaban a tener hasta 1,5 kilos de lana. Esos borregos. Sí. Entran más. Entonces, aquí también, esas borregas, un tiempo me recuerdo, allá por los 70, 75, que era famoso también aquí este lugar por esas cobijas, por los zarapes y muchas cosas que la propia gente de aquí, pero esa es la etapa ya cuando ya es ejido. Sí, es un ejido ganadero, es la segunda etapa de mi libro, del 62 al 72, 10 años. ¿Cómo ellos se van de aquí? ¿En dónde están? ¿Qué es lo que pasó con la familia? ¿De la familia Lordi? Sí. En 1962 les compran, bueno, aquí en lo que es la Hacienda Zaragoza, les compra el gobierno del estado o el gobierno federal, y forman una sociedad que es, como mencionabas aquí, de nombre Francisco Murguía. 10 años se llamó a este pueblo Francisco Murguía, porque así se llamaba la sociedad. Sociedad Local de Crédito Agrícola Francisco Murguía. Nace en 1962 y termina en 1972, que es cuando viene ya la resolución presidencial para lo del ejido agrícola, el ejido Zaragoza. Les comentaba por ahí en mi libro, todo eso lo vimos. Cuando ya les venden la hacienda al gobierno, ellos traen ganado nuevo, ganado australiano. Les digo que seguíamos los trailers, las cajas de los trailers asombrados, no conocíamos nada, llenos de esas borregas, de esas ovejas. Y trajeron también miles y miles de cabezas de ganado. Hubo esa sociedad, la cual encabezó mi padre por primera vez como socio delegado, fue el primer socio delegado de esa sociedad. Les decía yo que... ¿Se llamaba su padre? Agustín Sánchez Sánchez. Les decía yo que mis padres trabajaron con la familia Lordi desde solteros. Entonces, ¿Qué era lo que hacía su papá? ¿Perdón? ¿Qué es lo que hacía su papá con ellos? ¿Con los Lordi? Ajá. Pues era su chofer, su hombre ¿El chofer? de confianza. Y le comentaba yo a las gentes que han venido a entrevistas que había una planta para la energía eléctrica en la Casa Grande. Disculpen que nos regresamos un poquito porque enlazamos lo de mis padres. Y era tanta la confianza que le tenían al Señor, mi padre, que aquí en la hacienda nomás la Casa Grande tenía energía eléctrica, y la de nosotros. No más, porque como él se encargaba de prender la planta y de ir a apagarla a las 12 de la noche, Y darse cuenta. metieron por ahí algunos crucetas todavía donde pasaron. Mi padre vivía aquí enfrente, y ahí nosotros crecimos, nunca tuvimos aparatos en casa, y me acuerdo, había energía eléctrica. Y él era su chofer. Le comentaba ahorita al señor Felipe, que contador, ¿verdad? Que los administradores pues fueron muy cercanos a la familia también, a mi padre, don Juan Ceseñas, que vivía en Sombrerete, de los que conocí yo, que eran muy amigos de él. Le comentaba del señor Javier Álvarez, español. Él quedó viudo, su esposa se llamaba Gelupita. Es donde donde se encontraron mis hijos unas balas en la casa de él, al hacer una excavación de calibre 30-30, que luego las veremos y de las cuales les voy a donar para el archivo. Muchas gracias. Sí, Gracias. ese señor se casa con una hermana de mi padre. Fíjese hasta dónde se enlazó la familia con la hacienda. Se casa con una hermana de mi padre, y el señor, cuando ya se acabó aquí la hacienda, que se fue, tenía 2 ranchos aquí en el estado de Bravo antes de llegar a Nombre de Dios. Uno se llama El Porvenir y el otro está ahí cerca, se llama Las Huíjolas. Y el señor le dejó ese rancho El Porvenir a los hijos de la primera esposa, y a mi tía, la hermana de mi padre, y a sus hijas, que tenía 3 hijas,
el otro rancho que hasta la fecha es propiedad de ellas. Sí, mi padre tenía fotos ahí y espero recuperarlas para hacérselas llegar. Muy bien, muchas gracias. Cuando se fueron don Javier y mi tía de viaje de bodas a Mazatlán, y ahí andaba él con ellos, era muy cercano a la familia y le tenía mucha confianza. Él dice que iba hasta México, allá vivía lo que era don Jorge, don Guillermo, pues don Rodrigo, que pues tengo muy pocos datos de él yo. Ajá. Y iba a México a llevarles cosas, y dice, lo hacían llegar hasta la casa por medio del teléfono, ya llegando a la ciudad, porque era muy complicado, se iba manejando en las camionetas de ellos hasta allá. Sí, hubo mucho contacto con ellos. Y pues de esto de verdad que nos da bastante gusto que nos esté compartiendo, y también agradecer de esas balas que nos cuente tantito sobre dónde se las encontraron y a quién pertenecían, porque son balas de oro 30-30, ¿no? Sí, de calibre 30-30. Pues es grande, ¿no? Sí, ¿Era cuando el tiempo de la revolución o...? Sí, pues del tiempo de la revolución, porque fueron encontradas en la casa de don Javier. Ahí vive uno de mis hijos, en esos terrenos, y quedaban nomás los cimientos. Entonces andan haciendo una bodega, y al hacer la excavación para cimientos, encontraron esas balas en la casa de don Javier, donde vivió con su primera esposa. Sí, esto fue en 2024. Ajá. Apenas a principios de... ¿Tiene recientemente? Sí, fue reciente. Y sí les vamos a hacer esa donación para que se conserven ahí y que trascienda esos hechos, que no se queden aquí ocultos. Igualmente agradecemos la aportación que ha hecho al Archivo Histórico Municipal de Sombrerete, al cual ahí están algunos planos que se donaron al archivo de aquí de la hacienda. También, la sección territorial de la hacienda. Así como también las fotografías de personajes de aquí de la hacienda. Sí. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gusto estar aquí con usted, profesor. Y pues vamos a dar una vueltecita. ¿Qué les parece? Vamos a dar una vueltecita sobre todo lo que estamos platicando. Claro, para que ustedes lo vean y lo vayan ustedes viviendo, y lo que también él vivió cuando andaba trabajando aquí con los Elordi. Bien, y como les decíamos, es la segunda parte, que estamos saliendo ahorita de la casa de nuestro buen amigo, el profesor Miguel Sánchez, y vamos a la hacienda. ¿Qué le parece? Muy bien, Ricardo. Miren, aquí era el límite de esa esquina. Aquí adentro donde está el pasillo que miramos ahí, que salimos, había una barca. Y los trabajadores nomás podían llegar hasta aquí. Aquí había una puerta. Solo los empleados de confianza entraban para ahí. ¿No se oye? Ahí. No sé si se oye. Bueno, entonces aquí eran las bodegas donde ponían frijol, todo lo que era, porque también sembraban, ¿no? Tenían sus medieros y tenían sus aperos de labranza, tenían los animales de tiro, y ahí tenían también una bodega llena de arados y de todo eso que utilizaban. Aquí eran bodegas de frijol y del maíz, porque le daban a los pastores, les daban una ración cada 15 días. Les daban 20 kilos de maíz y 5 kilos de frijol. Sí. Aquí mi abuelo, él vivió en Sombrerete, es de la familia Sánchez, de Arturo Sánchez de Luis. Ajá. Él trajo a mi padre aquí, porque mi padre era nacido en Sombrerete. Aquí era la bodega. Estas bodegas, mi abuela era la encargada de las bodegas, y aquí se entraba por esta parte. Estas puertas no existían. Las puertas estaban acá por dentro. Están enmarcadas en canteras también. Sí, todavía. Entonces aquí estaba siempre mi abuelo, me recuerdo yo que él era el encargado de la llave para todo lo que ocupaban, a falta era el almacenista. ¿Sí? Aquí fue la iglesia. ¿Este era el templo? Este era el templo donde estaban. Pues no hubo otro del tiempo de la hacienda más que aquí. Pero vamos a ver ahí donde estaban construyendo uno que nunca terminaron. ¿Y las imágenes de ahí dónde quedarían? Están en la iglesia. ¿Están todavía? Sí. Este era el taller mecánico. Aquí. Aquí trabajaba mi papá también era mecánico. Cuando se reparten el ganado y todo lo que había, lo menciono por ahí en el libro.
había 5 tractores guardados aquí, encerrados. Y aquí estaba lleno de camionetas. El que dijo esto es mía fue de él, se la llevó. Se la llevó. Y pues mi padre nunca nos dejó ni nos enseñó a agarrar nada que no era de nosotros. Les dio la llave para que se repartieran los tractores. Él tenía la llave porque él era el mecánico. Les comento ahí en mi libro que mis hermanos mayores llevaron un bebedero en la casa. ¿Se puede pasar? Sí. Y los hizo que lo regresaran. Él nunca le gustaba que lo señalaran por algo mal hecho. Aquí era parte también de la casa grande, aquí vivía mi abuelo, esta era la casa de mi abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Bernardino Sánchez, Casado con... Sofía Sánchez, ¿Cuántos hijos tuvo? 12. 12. hijos. ¿De ellos en dónde están? ¿En dónde quedan? Ya nomás queda uno, ya murieron 11. Grandísima la casa. Imagínese. La casa del abuelo. Yo, Todo estaba bardeado, aquí ya se cayó todo. las paredes amplias, Puro adobe, puro adobe. y esas fincas. Y este era aquí donde pienso que ya en los años 70 Aquí vivía un señor que vivió siempre aquí, en esta parte. Y era mecánico, por eso usted se fuese. era la fosa. Tenía un tejabán. Por allí pasaban. Esa era la entrada a su casa. Y esta es la casa grande de la hacienda, Casa grande. Ya se cayó. ya cayéndose. Sí. Se ha tratado de reconstruir esta hacienda. Se ha intentado. ¿Y qué ha pasado? En la administración del presidente Vicente Márquez se formó un comité municipal para la reconstrucción. No lo logramos. Sí vinieron unos restauradores. Si quieres pasamos para mostrar cómo Sí. eran las oficinas. Vinieron y Vinieron unos restauradores a hacer, por parte del gobierno del estado, a hacer un presupuesto. Estas eran habitaciones de los asesinados, ¿sí? Y pues no volvieron, yo creo que era muy costoso. el reconstruir todo esto. Ese señor que vivió aquí tapó esas entradas, que eso da a los corredores. Todo esto era. En la segunda etapa aquí eran las oficinas. No te voy a sacar por ahí, hay un hoyo. En las oficinas se hablaba de un túnel. En esta era la oficina. Esas eran las oficinas en la segunda parte o sea, lo que fue la Sociedad Local de Crédito Agrícola. No se vaya a caer. No, deje pasar. Ahí donde vea nomás. Y como ya falleció el señor, pues esto está abandonado, ya está, por eso ya está cubriendo de maleza. Ajá. Esto es propiedad de Giralde. Aunque él vivió muchos años aquí. Entonces, digamos, Pues no este era es propiedad. como la parte central del casco de la hacienda. Sí. Este Vemos es la banqueta original. Estos son originales y aquí eran las las habitaciones. losas. Las habitaciones de los señores, todo esto. Estas Y adentro, losas todavía se ahora usaron podíamos pasar de ahí para los corredores, por allá. por aquí. Es que aquí es donde tapó el señor. Esto da aquí a lo que es la casa principal. No hay Ay, entrada. Sí hay. Pásate. Felipe, mira, Mira, estas eran habitaciones. Ahí están lo que eran los baños de algunos de ellas. Mira qué bueno que hay pasada para entrar aquí a la... esto, Digo que estas eran las habitaciones de qué ellos. belleza. De verdad, esto es lo que teníamos Ándale, aquí qué bueno que pudimos llegar por este que lado. llegar. Esta era lo que en realidad era la casa grande. Sí. Este era el comedor. Bueno, entonces empecemos. Ese era el comedor. Ese era el comedor. La cocina enseguida. Y ahí tenían unas mesas enormes. Todo eso me tocó verlo. Y estas habitaciones me tocó verlas funcionando. Aquí Las vivía habitaciones que estaban de este lado, Cuando vivía aquí don Antonino Sáenz. aquí vivió. Administrador, pues, Fue administrador, aquí vivía, ¿verdad? Sí, aquí vivía en nuestras partes. Después de que ya se habían ido los señores del orden. Todo eso eran habitaciones. ¿Y usted tiene fotografías de los del orden? Sí, sí tengo de todos. De todos, De todos con algunos nombres de ellos. de los hijos de Cirilo y de los hijos de Rafael y Rodolfo.
con que se rescatara toda Esto era una hermosura. esta parte de aquí. Sí. Pues me recuerdo A que diferencia de algunos otros que hemos visto de la época, nada que ver, esta pero todavía tiene su arquería original. Sí, ¿eh? mire qué bonito. Porque yo Tiene he, su arquería he ido a original. la de Tetillas. Ajá. Tengo una nuera que es de allá y aproveché para ir a tomar fotos. Pues allá aparte no es de la calidad de esto, o sea, no tiene cantera. Es como nomás como que son como adobes encalados. Ajá. Le digo, todo esto estaba lleno de parras. O sea, Ajá. había esto Era como un tipo jardín, ¿verdad? Me esto imagino no que es existía. como Aquí ve usted. la orilla de donde iba, ¿verdad? Buenas tardes. buenas tardes. Mire, aquí donde va en la hierba, aquí está era una cruz. Vamos. Ajá. Esos eran jardines, por lo que usted menciona. Sí. Hermosos. Y aquí, en toda esta parte de la arquería, pues tenían parras, y estaba, pero todo lleno de parras y pues, muchas uvas, muy Uvas. rico, Sí, sí, sí. hermoso. Mucha agua, ¿verdad? Ahí está esa fuente. La mayor parte se destruyó buscando tesoros. La gente como Los tesoros, esta fuente que de origen francés. Ahí está donde dice usted en el arco, Casa grande. es la entrada principal. Ahí está, mire, sí, esta es la entrada principal. 1904. Cuatro. Suponemos que es cuando se terminó de Sí, construir. es cuando se terminó, cuando se inaugura la casa. Sí, sí, La sí. parte de allá afuera tenía una reja de hierro forjado, hermosa. Tengo la foto. Usted tiene por ahí lo del mismo allá al frente, Sí, y se ve sí, esa sí, reja. sí. Ajá. Y yo la tengo más reciente todavía en fotografías. Ojalá pues la pudiéramos también poner Sí, ya. todos esos datos que nos estaba comentando. En el Esta tiempo puerta original son todavía. originales las puertas y las rejas, las que quedan. Miren nomás. Felipe, te pasamos el micrófono. ¿Qué nos puedes comentar de ello que tú has visto documentación ahí en el archivo histórico? Sí, Yo creo pues que mira, nos- una imagen, yo pienso que dice más que 1000 palabras. Podemos ver esta construcción portentosa, no era para nada sencilla, y pues vemos que está grandísima, o sea, está grande a comparación de otras haciendas que hemos visitado, por ejemplo, la hacienda de lo que viene siendo Concepción de Heredia, pues o sea, es más sencilla que esta. Entonces, prácticamente estamos Que ya hablando estuvo de Benito personas. Juárez y en esa, Sí, y en esa estuvo estuvieron Benito los Juárez. el Ordi. Exactamente. Pero como te digo, por su importancia generadora de economía para toda la zona, pues aquí vemos una construcción muy portentosa. Para nada es muy similar a otras que conocemos. Y pues sus pilares hablan más que 1000 palabras. Vemos el tipo de habitaciones, esas son grandísimas y muy importante sería rescatar. Aquí estoy viendo este lugar, me parece que tenemos un documento donde hay la intención de hacer una escuela. Sí, sí. Precisamente en este lugar donde estamos, habla de las primeras habitaciones de la Casa Grande, donde se pretendía hacer una escuela. Aquí fue el salón de clases, ahí está Sí. el pizarrón. Aquí está. Ahí en esa no es parte mentira. Y estaba el los pizarrón. documentos, pues, nos hablan, uno se transporta imaginándose el lugar, pero ya que estamos aquí, pues vemos la magnitud de la historia que nos heredaron aquí los antepasados y pues aquí el profe que nos la transmite de la mejor manera, ¿verdad? Bien, pues estamos viendo lo que es la hacienda de Zaragoza. Y les decía, miren, esta parte es donde estaba la trasquila y aquí era donde estaba el administrador. Era la oficina del administrador, ese que está en verde. En la de en verde. Por aquí vamos a poder entrar. Vamos con mucho cuidado. Era la tienda de raya. La tienda de raya también. Y aquí eso era la oficina del administrador. Yo aquí recuerdo mucho a don Antonino Sáenz. Antonino Sáenz. Ahí estaba su escritorio y de acá lo mirábamos nosotros porque veníamos a la tienda de raya que nos traían las mamás que venían a comprar sus
víveres y nos compraban una galleta por ahí, estábamos viendo para acá el señor, ahí muy imponente. Mira la puerta. Sí, puertas originales todavía. Aquí era la tienda de raya en este lugar. Tenían hasta su chimenea. Hacer las entrevistas que eso lo hicieron Ya ya posterior. en el tiempo de la sociedad local de Querétaro. Esas chimeneas se hicieron varias. Pero esto es original. Ahí estaba el mostrador, ahí estaba quien despachaba. Y por aquí salía uno a, no sé si quepamos por ahí. Si nos damos vuelta, ahí estaba la empacadora y luego la trasquila. De esa creo si hay alguna foto, ¿verdad? O no sé si hay alguna foto. Ese era el empacador aquí. Parece que sí hay una. donde Vamos se a mira. darle vuelta Por aquí, mira. y nos vamos a donde tenían la trasquila. Cuando ya no existía la ciudad, metía la universidad. Y ahí se nota donde han venido. A ver qué encuentran. Sí, puro excavación para buscar tesoros. Todo esto se llenaba de lana, granel, hasta el techo. Todo esto. Y de aquí, los señores que trabajaban con Marcelino Mayor, este era el jefe de la empacadora, pues ellos sacaban para sacar. La planta estaba allá al final, la fondo ahí, La planta de este lado. allá. Aquí había rejas, no sé, pues, algunas lo vendieron, se vendieron vinos de marca, puertas. Y rejas, aquí había una reja. Ahí está donde estaba la potrada. Sí. Bellísima la hacienda. Enorme. Enorme, grandísima. Todos los calificativos que pueda usted. Y por aquí entraba uno a lo donde estaba la planta, directo de allá de los corredores. Y esta era la trasquila. Pues estaba todo limpio y había tejabanes aquí. Es donde están las fotografías. Para seleccionar la lana y para donde estaban los trasquiladores estaba techado. No más que se Y está. incendió. ¿Se encendió esto? Hubo un incendio y volvieron a techar. Y esto, aquí había tejabanes que era donde ponían mesas para seleccionar la lana. Por los tamaños, lo de patas, panza, parte de lo más largo, de más cuerpo. Y aquí estaba toda la maquinaria. Esto era un tejabán grande. Sí, se mira Una aquí la sombra, dos estructura. aguas. Y las fotografías que tenemos donde están los trasquiladores están aproximadamente aquí donde viene esta línea de árboles. Y aquí tenían sus corraletas y por esa parte se metían los ganados allá y los iban metiendo a ese corral. Y de ahí a las corraletas para trasquilar. En ese lugar había un motor que iba a esa flecha para trasquilar. Trabajaba el motor como. ¿En qué tipo de energía? Era un motor con unos volantes muy grandes, me acuerdo. Yo no sé qué combustible utilizaría. Ahí era el molino, y a veces siempre se acostumbraba que llevaban las mujeres en los tamaños bonitos que iban haciendo. Ahí era el molino y ahí estaba un motor adentro. Se movía todas estas 15 máquinas. Sí, 15 máquinas. Pues bien, maestro. Pues vamos despidiendo la entrevista el día de hoy. Y ¿Quieres allá, mi Richard? Allá enfrente. Lo de la... en esta parte era donde estaba la fábrica de cobijas. Sí, ahí en esa finca. En esa finca. Sí. Nomás ya le cambió los techos ahí al señor alguna parte. Ahí era la ¿Quiénes trabajaban? ¿Quiénes eran los dueños de eso? La sociedad Francisco Murguía, 300 socios. 300 Y socios. con el socio delegado, como lo mencioné. ¿Esas cobijas hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde las repartían? ¿Y De dónde las aquí vendían? tenían un almacén y de ahí ya en bolsas ya las cargaban los camiones y los llevaban a tesorería del estado de Zacatecas. A la ciudad de Zacatecas, y de ahí el gobierno del estado se encargaba de embarcarlas. Se encargaba de embarcarlas. Yo no sabía que estabas grabando. Se encargaba de embarcarlas. Por ahí tengo las fotografías, también las deben haber visto, donde está el almacenista con sus cobijas ya empaquetadas. Camiones llenos.
Entonces, todas estas cobijas iban a Zacatecas. A la tesorería del Estado de Y Zacatecas. Zacatecas se encargaba de De pagarle la a ellos. comercialización, yo no sé a dónde los llevaban, a dónde los colocaban. Pero ellos, Y era de pura lana. pura lana, sí, pues es lo que sobraba lana. ¿De qué años, más o menos, a qué años duró esa comercializadora? Pues 10 años, del 1962 a 1972. 72, 10 Cuando años. termina y que empieza el ejido agrícola. Así es. Se acaba así otra vez, otro corte. Y sí, ahí corto y empieza. Perdón, no es. Sí. Y ahí- No, otro corte de de historia. historia. Sí, ahí empieza lo que es el ejido ganadero y de 1972 la resolución y que celebran Muchaco Blanco desde 1973. Que tenemos la fecha de resolución presidencial en 1972. Yo no he querido aclaración en nada. Controversial, ¿verdad? Con eso. No tiene caso. Pero la fecha de la resolución presidencial la dio Luis Echeverría, la resolución, en 1972. Para 960 ejidatarios, que actualmente hay 1.600. Muy importante. ¿Cuántos eran? 900. 1600, no han 700 crecido muchos. más. Se repartieron los agostaderos, la gente donó de sus tierras, por ejemplo, para Mateo Gómez. Mateo Gómez no tenía Nada. Le dieron 2 hectáreas cada ejidatario para dotarles cierta cantidad de hectáreas para que se beneficiaran ellos. Y fueron los primeros que llegaron, ¿eh? Fíjese qué congruencia, ¿no? Ellos pelearon, Sí. venían los soldados a sacarlos y no les tocaba, yo creo, por ese pleito, ¿verdad? Por ser Sí, paracaidistas. sí. Y al final les Pudieron quedar eso. la gente misma, todos los ejidatarios de voluntad propia les dieron, parece que 2 hectáreas cada uno. Era la huerta, dice, y eso abarca todavía como, no le quiero mentir, pero como unas 10 hectáreas o más. Allá se encontraron las balas. Sí. Esas 30 que estarán próximamente en el archivo Archivo histórico. histórico, sí, así Como es. parte de que aquí también donaban parque para la revolución. Sí, así es. Así es. Y nomás. No están todos- Firulais. Sí, sí, bajamos, ¿verdad? Hombre, está bien hermoso, güey. En la segunda etapa, ya que fue lo de la sociedad, se hizo una pista de baile aquí. Ajá. Por eso está Encementado. cementada. Metieron los bailes. Aquí hubo bailes grandes. ¿Nos puede platicar sobre esos bailes, maestro? Claro que sí. Por ahí hay una. Por aquí, les decía yo que aquí, ya en 1962 en adelante, se construyó, se puso el piso aquí en los jardines para una pista de baile. Muy fiestero la gente en ese tiempo. ¿Quiénes vinieron? Algo de recordar de ello. Sí, claro que sí. Aquí se encargaba más que nada de traer los grupos musicales el señor Juventino García. ¿No lo conoció? Sí. Pues sí. Porque él tenía contacto para empezar con un Pepe Hernández que hasta la fecha es artista cantante de Monterrey. Ajá. Y venía él, vinieron los montañeses del Álamo, vino pues algunos artistas que me recuerdo yo como que Conchita Solís, los de aquel tiempo. Ajá. Pero aquí se hacían grandes eventos. Las Para mesas- también las fiestas de elegido. Sí, pues también todo se festejaba aquí. ¿Cuándo se festeja aquí lo de elegido? ¿Perdón? ¿Cuándo se festeja lo de El elegido? 12 de octubre. 12 de octubre, ya casi. Sí, ya están festejando ahorita. Ya ahorita andan en los Ya festejos. ha habido algunos eventos. Sí, las mesas las ponían abajo de los corredores porque pues en caso de lluvias no necesitaban techo y se bailaba aquí. Es en marco de la Virgen del Pilar. Sí, la Virgen del Pilar, que es la patrona de la iglesia de la parroquia. Ya pues ahorita tienen a su nueva reina Antonia I. Exactamente. No andamos mal. Sí, esos son los festejos que se están llevando a cabo. Antonia Ya hubo I. la coronación, hubo una cabalgata y va a haber un coleadero, no sé qué más tienen por ahí preparado. Pues todo esto es parte de nuestra cultura y de nuestra historia aquí en la ex hacienda Zaragoza. Maestro, ¿qué le quiere decir a la gente para que venga, visite
esta hacienda? Pues invitarlos a que vengan a conocer la grandeza que ha tenido esta hacienda. Una historia fabulosa, de la cual me apasioné tanto que investigué por casi 50 años para lograr ese libro que publiqué. Los invito a seguirme, tengo una página en Facebook, se llama Hacienda Zaragoza, la historia, por el profesor Miguel Sánchez. De ahí van a enterarse de muchas cosas hermosas de este lugar. ¿Su libro se llama? La actualidad de nuestro pasado, ex Hacienda Zaragoza. ¿Dónde lo puede conseguir? Aquí con su servidor. ¿Qué teléfono? 433-113-1640. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por traernos acá a ver parte de nuestra historia, nuestra identidad. Pues pues antes de despedirnos, agradecerle al profe las atenciones y que nos comparte parte de su investigación que está realizando todavía del sitio, de los personajes sobresalientes que han pasado por estos lugares tan importantes. Y pues sugerirle a la gente, ¿verdad?, que lo sigan en sus redes sociales, puesto que tiene mucha información sobre el sitio. Y pues también próximamente en la nueva página de Archivo Histórico oficial vamos a estar presentando este reportaje que le estamos haciendo con todo gusto para que conozcan un poco de lo que estamos haciendo en la área de difusión del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.